Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, darles la bienvenida y agradecer a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, que dentro del convenio de colaboración que tiene con esta Real Sociedad Económica, realice esta tarde aquí la presentación del libro de don Julio Vera, El censo de 1680 de La Gomera y El Hierro. Así que agradeciéndoles, como les digo, su presencia y también a esta sociedad, ya le doy la palabra a don Fernando Rossi Delgado para la presentación inicial del acto. Muchas gracias. Iniciar, como siempre, nuestro sincero agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por brindarnos siempre la posibilidad de realizar nuestras actividades en esta casa en la que nos encontramos, valga la redundancia, en casa. Nos encontramos hoy para presentar un libro que nos habla de los primeros años prácticamente de la población de dos islas fundamentales, siempre las que llamamos menores, la isla como el Hierro y La Gomera, que sin embargo siempre también han tenido una importancia crucial en nuestra historia. Que hoy tengamos a Julio Vera aquí presentando su obra, que no es la transcripción de unos censos fundamentales, viene a redundar en una máxima de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, y es la vinculación estrecha que siempre hemos querido mantener entre América y Canarias. Canarias es una autopista de doble dirección, creadora de migrantes y receptora de migrantes. Y esto es un reflejo, este trabajo y el trabajo de Julio, desde la distancia y su interés particular de venir a la fuente a investigar, de esa conexión histórica que nunca se ha perdido entre América y Canarias. Ese nexo que viene a ser casi el título, y aprovecho ya y lo vuelvo a mencionar, del próximo primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias, un puente entre Europa y América. Esto no es sino un hermoso puente, la obra de Julio Vera, entre América y Canarias en este caso. Y yo le paso la palabra a don José Luis Machado, que nos va a dar una imagen un poquito más concreta del autor que hoy tenemos el honor de reunirnos aquí. Gracias a Rafael y a Fernando por sus palabras. Yo voy a ser naturalmente muy corto para oír la palabra del escritor, que es lo que nos interesa a los que asistimos a esta conferencia. Simplemente señalar que la genealogía ha dejado de ser la pariente pobre como una rama auxiliar de la historia, como era interpretado nada más que hace tranquilamente 10 años, 15 años. Hoy en día la genealogía tampoco se queda solo en la genealogía, sino que se nutre de sociología, de antropología, del interés por conocer quiénes fueron nuestros ancestros, sin importarnos incluso su procedencia, su nivel económico, es decir, o cualquier otra circunstancia de carácter, como está parcelada la sociedad española en estratos y en clases sociales y en todo lo demás. Por ello impera cada vez más la historia de la gente sin historia, y cada vez interesa más saber las relaciones que hay, y que sobre todo en una isla pues tienen que ver unos con otros. Nosotros aquí tenemos, podríamos decir, dos defectos. Uno de ellos es citar demasiadas fuentes, estamos como obsesionados por la fuente, de manera que si hay un error, hasta en un nombre que puede ser Águeda o Ángela,
ya nos parece como que aquello es un defecto que no lo es, porque en un lado puede estar puesto Ángela y en otro puede estar puesto Águeda. Entonces, hay que también superar esta forma de escritura, de documentos que se han estropeado, etc. Y otra de las cosas que tenemos que luchar contra ello es lo que podremos llamar el encogimiento cultural, que consiste en considerarnos poca cosa hasta que llega alguien de fuera y dice que valemos mucho. Y entonces ahí tenemos, pues lo tenemos en la gran historia o en la gesta, por citar un ejemplo, de un Joe Hawking, ¿no? Entonces nos hablan de Joe Hawking, cuando realmente aquí en Canarias es Juan de Aquines, ¿no? Una persona que merendaba con los curas, que los subía a bordo y les ponía unas opíparas meriendas que salían todos encantados, con lo cual él hacía su comercio, que es lo que le interesaba, y a otra cosa mariposa. Julio Vera es un ejemplo de lo que yo estoy diciendo y de lo que y de cómo una persona que vive en Los Ángeles ha logrado lo que nosotros aquí en 5 siglos, dado que se destruyó el archivo original, darnos un censo de La Gomera y el Hierro. Y entonces, ya con esto le paso la palabra a él, no dejando de darle las gracias a la Sociedad de Genealogía y Heráldica y también a la Sociedad Económica Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde cada vez que he venido he sido tan bien recibido que me siento como en casa. Muchísimas gracias. Que nunca lo había visto, pero de todos modos logré sacarle un censo, así que no sé, bueno, gracias Amos. El reflejo de lo que dijo José Luis coincide perfectamente con lo que yo quería decir. Lo primero que quería decir es que lo que a mí me interesa de la genealogía es que la genealogía personaliza la historia, porque la historia se puede leer y es una cosa seca, pero la genealogía es la historia, porque nosotros, los parientes nuestros antiguos, son los que hicieron la historia, ¿no? Yo nací en Cuba y a los 8 años nos fuimos para Miami. Y entonces, por lo tanto, yo me quedé con la historia, con una necesidad de la historia de mi familia, porque todo se dejó allá, ¿no? Y desde entonces me he pasado casi mi vida entera tratando de recobrar la historia de mi familia y de nosotros, ¿no? Una de las cosas que hice fue que volví a mi papá loco con preguntas siempre sobre la historia de la familia y de la historia de Cuba, y gracias a Dios él le gustaba hacer muchos cuentos. Entonces él me contaba que en su casa, nosotros somos del campo, del centro de la isla de Cuba, de Matanzas, la provincia de Matanzas, el azúcar, el centro del azúcar, pero en un pueblo, y él me contaba que en su casa había un almacén siempre, lleno de todas las necesidades de la casa, y era una cosa extraña porque tener almacén, todo lo almacenaba mi abuelo, su padre, y entonces que está aquí, Santos Vera, el abuelo mío, padre de mi papá. Y entonces otra curiosidad que me decía es que su padre tenía en el techo unas vías que recogían toda el agua que cuando llovía y la bajaban por un canal a una cisterna. Y aquí está, él me hizo un dibujo de la cisterna. Entonces, eso recogía el agua y siempre tenían agua potable, fría, fresca. Y entonces me daba eso curiosidad porque en un país como Cuba, que es verde y lleno de agua y lleno de lluvia, siempre llueve todos los días, ¿qué necesidad tenías para tener una cisterna, no? Yo pensé que él estaba bastante evolucionado, mi abuelo, y en el futuro, ecologista, ¿no? Pero entonces, claro, el otro día estaba yo en Las Palmas, y esta es la cisterna de la casa de Benito Pérez Galdós, y casi exacta. Entonces,
ustedes se dan cuenta que hay una conexión entre las Canarias y un pueblecito en Cuba, una familia que está viviendo en Cuba, en un pueblo, ¿no? Y eso también como lo de almacenar, ¿no? Y lo que voy a decir es que los historiadores explican sobre las plagas y las sequías, pero mi abuelo tenía eso en su sangre, esa idea, y él era el sexto en la generación del que vino, el Bartolomé, que fue su bisabuelo, él era el sexto, así que bajó 6 generaciones en esas ideas, ¿no? Venían. Él lo tenía en la sangre, es lo que quiero decir. Y entonces ahora, como ustedes saben, todos los cubanos o todos los latinos que buscan su genealogía, eventualmente llegan a las Islas Canarias. Algunas veces inmediatamente, en mi caso tengo muchas ramas de distintas épocas, hasta el principio, canarios. Entonces así yo llegué, yo mismo buscando la familia Vera, y la mala noticia que recibí es que, como ustedes saben, el Hierro le falta mucha documentación porque se quemó, o se olvidó, o no existe. Pérdida de mucha documentación. Pero yo no me doy por vencido y entonces intenté buscar a ver si hay otras cosas que digan, que hablen del Hierro, ¿no? Y gracias al internet encontré la obra de Gloria Díaz Padilla y José Miguel Rodríguez Llanes, El señorío de las Canarias Occidentales, de La Gomera y el Hierro hasta el 1700, que se publicó en 1990. Y entonces recuerden, yo dejé Cuba a los 8 años, el español que yo conozco es el de mi casa. Pero yo me leí ese libro y yo me quedé asombrado de que ellos pudieron hacer lo que hicieron con la documentación que hicieron, recrear la historia del Hierro y de La Gomera de la manera que lo hicieron. Es un libro espectacular. Y yo me quedé impresionado, y en ese libro ellos habían hecho un descubrimiento del censo del 1680, ellos los encontraron, que era una copia. Encontraron el censo dentro de un pleito del siglo XVII, que era una copia del padrón eclesiástico de las islas de La Gomera y el Hierro del 1680, que ese padrón se hizo en todas las islas. Lo que queda son los datos, porque los originales no se sabe dónde están, pero en este caso se habían pedido copias y se habían insertado en ese pleito. Los originales no se han encontrado, pero ya te digo, es copia. Lo que hicieron fue pedirle al obispo la copia y se la dieron. Entonces, por esa casualidad, se quedaron esas copias adentro. Y claro, en el libro del señorío ellos no profundizaron sobre las hojas del Hierro, del pleito, sino que diga de los padrones, sino que ellos le sacaron la información para pintar la pintura de lo que eran las dos islas, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba es saber si mi familia estaba ahí y si existían los originales, ¿no? Los folios originales de ese censo, y que cómo podía yo llegar mis manos a ellos, ¿no? Y yo quería saber, a nosotros nos interesa en la genealogía saber los nombres de las familias, las edades, dónde vivían, qué hacían, todo lo que alumbra la vida cotidiana, porque es lo que nos interesa, ¿no? Pero también le interesa a los historiadores. Entonces, busqué otra vez por el internet y logré encontrar los autores y conectarme con ellos y preguntarles dónde está. Entonces me dieron la cita de dónde estaba y hay un cuento largo sobre la cita y dónde estaba en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, y que donde no se podía encontrar inicialmente. Después de un tiempo, gracias a la asistencia de
en esa búsqueda de Benedicta Rivero Suárez, que es profesora titular de la Universidad de Las Palmas, que fue personalmente al archivo y encontró, porque las citas había cambiado desde que se publicó este libro hasta ahora, los catálogos habían cambiado. Hubo un problema encontrarlo, pero se encontró. Entonces le pedí que por favor me digitalizaran y me lo mandaran, y lo hicieron, y me lo mandaron. Entonces yo, claro, ya encontré el libro, los manuscritos de los folios, y los busqué, y enseguida busqué la familia mía, ¿no? Y entonces dije, bueno, se puede leer bastante bien, vamos, déjame ver si yo puedo transcribir. Y empecé a transcribirlo, ¿no? Y me di cuenta que lo podía hacer, y dije, bueno, déjame ver si sigo y puedo hacerlo, porque me parece que quedarme yo con esto, yo solo meterlo en mi bolsillo, esta información, no me parece. Hay personas que van a estar muy interesadas en saber que esto existe, ¿no? Y entonces empecé a seguir a transcribirlo, y me metí en una camisa de ¿cómo se dice?, de varas. Entonces no podía salir. Ya cuando me había metido en eso no podía salir. Entonces, camisa de 3 varas, lo que decimos nosotros. ¿Esa expresión existe aquí? 11, me decían 3 en Cuba, nada más que 3. Entonces, yo lo que hice fue informatizarlo. Déjame ver si puedo salir de aquí. Y les enseño el libro un momento, déjame ver. Y está aquí no, es el otro. No, eso fue lo que puso él, espérate. Bueno, lo podemos enseñar aquí. El libro, resultó que yo, déjame ponerme aquí, yo lo que hice fue, es muy sencillo, hay una introducción que explica todo lo que acabo de decir y más detalles, ¿no? Y entonces empieza con el encabezamiento de cómo se explicó lo que era el pleito un poquitico, y entonces empieza el censo. Inmediatamente empieza el de La Gomera con un mapa, y ahora les cuento los mapas, si quieren me preguntan sobre los mapas. Un mapa de La Gomera, entonces empieza en la orden exactamente como se tomó, el censo uno atrás del otro, y entonces el otro. Y al final hay unos apéndices, porque yo en medio de todo esto encontré otras listas en el pleito que me parecía que le interesarían a las personas que están buscando información. Hay listas de personas que no podían tomar parte en la agrimensura, ¿cómo se dice? La valoración del pleito, que son listas de personas viviendo ahí, los vecinos, ¿no? Y se puede ver que están las familias juntas, son los vecinos, pero están los padres, los hijos. Yo dije, bueno, también puedo hacer ese, lo puedo leer, sigo. Y entonces también hay 2 o 3 adicionales, una lista adicional de impuestos, cómo pagaban, lo que pagaban en La Gomera, en el Hierro no, pero en La Gomera, y salen los nombres de las personas y si pagaban en higos o vino o en lo que sea, ¿no? Entonces, eso todo lo puse, y también al final puse unas sumas de todos los distintos lugares, está atrás. Y entonces una bibliografía, y al final lo más importante es el índice, porque el índice de todos los que tenían apellidos está aquí. Entonces, si conoces el apellido y conoces más o menos los nombres de los padres, ¿no? Aquí aparecen y se pueden buscar. Y entonces también se me ocurrió lo siguiente, que es que para una persona como yo, sí, yo puedo leer el español, pero en los Estados Unidos hay mucha gente que tiene sangre canaria y que les interesa su historia. Entonces, para las personas que no saben español, que puedan un guía en inglés que les explica las palabras que significan y ciertas cosas, cómo está organizado el libro. Entonces lo hice, y como ahora se pueden publicar las cosas por Amazon, fue lo que hice. Lo publiqué yo mismo, y lo saqué, y entonces
aquí está. Entonces lo que iba a enseñar, volvemos a esto, es que, voy a ponerlo para acá, ¿cómo se pone? Full screen. Este es precisamente, este es el libro. No, está bien. Ok, voy a ponerlo full screen. Aquí está mi abuelo. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí está la familia mía. Bartolomé de Vera, con B larga, y Isabel, etcétera, etcétera. Y los hijos. Ese nieto, el nieto de ese Bartolomé, es el que se marchó para Cuba. Es decir, ellos después se fueron para el Puerto de la Cruz y de allí para Cuba. Y ese descendiente, bajando las 5 generaciones, como digo, fue mi abuelo, el que hizo la cisterna. Y visto de esta manera, he llegado a comprender muy bien que la historia no es una compilación de datos ni una sencilla narración, sino que son las huellas de las personas como nosotros, personas que tienen nuestra sangre. Y en verdad que por este proyecto he logrado experimentar verdaderamente un perfecto ejemplo que la genealogía verdaderamente personaliza a la historia. Ya, así es todo. Sí, gracias. Gracias. Si tienen algunas preguntas específicas o no, les puedo... Sí, dígame. Nosotros no darle importancia a nuestra propia historia. Ocurre que, por alguna razón, aquí encontramos dificultades para hacerlo. A veces nosotros intentamos acceder a archivos y nos lo ponen muy difícil. Sin ir más lejos, la Universidad de La Laguna, que tiene fondos antiguos y para acceder a ellos a mí a veces me resulta imposible. Pero, insisto, gracias, porque por lo menos llega gente que sí puede acceder y publica, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia, yo corrí a comprar el libro y miré el censo y demás, porque algunas de las ramas de mi árbol genealógico sí he logrado llegar a ese año. Y entonces, al no encontrarlos en el censo, me di cuenta de un detalle, y es que en el mapa y en el censo de la Isla del Hierro falta el pueblo de Sabinosa. Es posible que ellos no... Lo que yo transcribí es exactamente lo que existe en el manuscrito. Puede ser que ellos mentalmente lo incorporaron en otra parte, o puede ser que se olvidó con los copiadores, ¿no? Porque es una copia del original y es una transcripción mía, ¿no? Así que, pero no, yo puse todo lo que había, página por página. Pero sí, es interesante, y como ellos, por ejemplo, de todos los lugares, el de esta familia le decían Malpaís, y tuve que buscar a ver, bueno, cuál es el Malpaís ahora, y es el Hoyo del Barrio, ¿no? Barrio del Hoyo, ¿no? Se llama. Y ese es el único que en realidad cambió completamente lo que se llamaba, ¿no? Es posible que estaba incluido. Una cosa que yo me di cuenta, claro, obviamente, cuando uno está en un lugar físicamente es muy distinto a verlo de larga distancia, ¿no? Yo vi mapas antiguos para hacer esos mapas. Son unas aproximaciones, no son exactas, ¿no? Pero yo sí estudié mapas en la Universidad de Los Ángeles, tienen colecciones, y busqué cosas en internet, hay muchas cosas también. No hay muchos buenos mapas antiguos de
con buena antigüedad del hierro especialmente, pero de La Gomera tampoco. Para encontrar esas cosas es difícil. Pero yo soy bibliotecario y yo busco y sigo buscando, yo no me doy por vencido, pero es una buena pregunta porque no se puede, esto se tiene que tomar con cierta cautela, ¿no? Porque lo que dicen los padrones fue lo que oyó el cura cuando llegó ahí a la casa y tocó, y lo que le dijeron, quién se lo dijo, etc. Y le dicen que son hijos, puede que no sean, hay que tomar cierta cautela, ¿no? Pero es una pista, es una manera de confirmar, y también nos da, hay información en ese censo que es para la demografía, interesantísima para personas que están estudiando la sociología, la psicología de la época, la historia de la religión, porque, por ejemplo, ponían quién iba a confesar, están las CC chiquiticas que se ven, eso es, confesaban quién iba a confesar, a comulgar, y quién había pasado la comunión, y todo eso. Entonces se da cuenta uno los poquitos que estaban fuera de la religión o no, depende. Son interesantes, cosas interesantes para los historiadores, ¿no? Y yo, también viniendo del giro de bibliotecas y de archivos, yo me doy cuenta que uno no se puede sentar con una información. Esta información para mí fue increíble que existía. Y cuando yo vi eso, yo dije, pero ¿cómo yo voy a quedarme solo yo con esto? Porque esto no podía que no hubiera pasado, ¿no? Y yo estuviera en mi casa con mi información. Pero no podía hacerlo, porque tenía que hacer algo para que si alguien no lo hace, lo hago yo. Y entonces lo hice, pero sí, es interesante como cuando uno va físicamente al lugar, como fui al Hierro, es la idea de que esos curas fueron a tomar ese padrón casa por casa, por esos senderos. Es increíble que lo hicieron y cómo se hizo y que existe y que sobrevivió, es como un milagro. Yo soy muy positivo y pienso que quizás hay otros escondidos en otros pleitos, en otros lugares que no se han encontrado. Inclusive me dijeron en el archivo diocesano ayer mismo que alguien les dio una copia de este censo hace 10 años, que lo tienen allí. Le dieron una copia, pero nadie lo sabía. Vaya, todas estas cosas tienen que publicarse, en mi opinión. Sí, sería fantástico. Y ahora con el internet podemos hacer muchas cosas con las computadoras, ¿no? Toda esta información está informatizada y se puede utilizar de manera como quiera. Cualquier historiador que quiera conectarse conmigo, yo puedo facilitarle, aportarle la información, ¿no? El database, le decimos nosotros, para que lo usen, porque no solo son los números. Existen, por ejemplo, personas que dicen que son muy simples, porque no confesan, porque son simples, ¿no? Que tienen una persona necesitada en la familia, ¿no? Uno ve la historia, la humildad, o no, los que son de lugares más altos. Y se ve el pueblo de verdad, se ve de persona, personalmente, en el libro, en el censo, que es mejor que la historia porque es la verdad, ¿no? Más o menos. Sí. 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 En Tenerife llaman a eso centejo. Ajá. Y eso es toda la comarca de Centejo que se encuentra usted. Sí. Santa Úrsula, se puede encontrar barrios del Sausal, pero el que hace el censo, el del 1552, por ejemplo, toda la buena parte de la comarca del norte, que es Los Silos, Jarachico, figuran ahí como Daute, y se acabó. Sí. O San Pedro de Daute. Pero si está buscando el pueblo específicamente, a lo mejor no aparece allí. No. Censos posteriores, que ya se hicieron con más
aquí muy buenos por cierto, censos posteriores que se hicieron de otra forma más administrativamente, ya estaba todo un poquito más claro, sí figuran los lugares. Sí. Si existe un censo posterior al de 1680 con relación al hierro, muy probablemente figure Sabinosa como un lugar definido. Sí, siempre hay que ver, perdón, no, Le digo para no estar con este aparato en la mano toda la tarde, otra cosa muy interesante es que quizás no se vaya a poder encontrar dentro de la literatura que puede existir en el hierro o dentro de lo que específicamente diga el hierro en La Gomera, pero al tratarse de las islas de señorío hay archivos, sí, como de hacia Alcázar, el archivo de Casafuerte, hay un montón de documentos que se fueron trasvasando entre familias. sí, sí. Porque la familia era uno del marqués de la Fuente de las Palmas, pero que se casó con el conde de Siete Fuentes y aquello acabó que se heredaron unos de otros. Sí, sí. Y si se hace un seguimiento muy reglamentado, muy probablemente no se llega al final. Pero si se va uno por las ramas, se encuentra de todo. Sí, es verdad. Sí, la esperanza es que hay reflejos de lo que estaba pasando en el Hierro y en La Gomera en otras islas o en la península. Esa es la idea que tenemos para recobrar lo que se ha perdido, porque se quemó o se perdió. Por otras razones está pasando en Cuba también, que cosas se están comiendo o se han comido, la humedad, la polilla. Y entonces rescatar todo eso es muy importante. Pero hay otra cosa que iba a decir con lo que usted dice, es que hay que tomar en cuenta la razón por la cual se hizo el dicho padrón o el dicho censo. Estos padrones se hicieron por razones eclesiásticas, que quería saber el obispo cuál era el impacto religioso que estaba pasando, ¿okay? Cómo estaba andando la iglesia. Y entonces el interés era de recobrar la información y mandársela, ¿no? Porque él, me imagino, ¿no? Estaban tratando de seguir la forma que le pedían. Y esos detalles del lugar no estaban pensando. Después, cuando pasa el tiempo, hay otras necesidades, quieren contar los lugares por cierta razón, en cuántas personas viven. Y hay que tomar siempre en cuenta el contexto en que se hizo la documentación de cualquier tipo que sea, ¿no? Es el contexto. Por lo cual hay que tomar eso siempre en vista. La genealogía, hay personas que la toman serio, y otras personas que lo hacen por hacerlo lo más fácil, lo más rápido posible. Y entonces, por eso digo, es importante tener cierta cautela mirando esta información, cualquier información que sea. Pero el hecho de que existe información se debe de publicar lo más posible, ¿no? Y entonces yo me interesé en eso y aquí estamos. Sí. El nombramiento del pueblo Sí. precisamente algo que ver con la carencia de una parroquia propia en esa época. Estamos hablando de un censo religioso cuyo objetivo final es los diezmos, es decir, la recaudación para la propia iglesia. Y es posible, y simplemente es una hipótesis, es posible que el que no figure en este censo no sea sino porque carecía en ese momento de parroquia, cosa que más tarde... Sí, exacto. Igual, ¿no? Sí, en el Hierro había una sola y se dividió en 3 partes arbitrariamente casi, ¿no? Bueno, por sección, por física, razones físicas, ¿no? Porque yo no puedo llegar, y en La Gomera hay varias parroquias ya, y se dividió por medio de las parroquias lo más posible, pero también los nombres cambiaban. Logramos, gracias a Amós, a encontrar la tierra original que le dieron a la familia mía en el 1568, 1560, nosotros decimos 15, en 1568 le dieron una data al que creo que fue el de la familia, el primero de la familia, y logramos encontrar el lugar, porque yo encontré en un mapa antiguo que hay un barranco ahí en el Hierro, le dicen Vera, y yo sabía que el lugar que le dieron la tierra el nombre era un nombre antiguo, pero unos pastores le hicieron un recorrido, unos analistas, y le sacaron los nombres que decían, y dijo que esa era la zona entre Tesbabo y Arese, precisamente ahí donde está el barranco que le llamaban Vera. Fuimos allí, Amós tiene familia, conoce gente allí, dicen, esta zona le dicen Vera.
y confirmamos vocalmente, ¿no? Oralmente, que ese lugar es lugar, ¿no? Que se llamaba así, que se llama así hasta hoy. Hay que mezclarla, hay que buscar todo lo que está y analizarlo y mirarlo desde un punto de vista que se pueda, ¿no? ¿Algo más? Bueno, si no tienen más preguntas podemos hablar también, pero muchas gracias por la oportunidad de venir aquí y ver todo esto. Ha sido una increíble educación. Le digo a todo el mundo, le digo, ahora a todos los cubanos les voy a decir, nosotros no somos cubanos, somos isleños. ¿Okay? Así que, gracias.